Bueno, muy bien. De nuevo, buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Espero estén disfrutando este tiempo de la escuela dominical y este tiempo de alabanza para el Señor, para gloria del Señor. Estamos estudiando el libro de Primera de Pedro, si ustedes lo recuerdan. Primera de Pedro, ya estamos en el capítulo 4 y en este mes vamos a terminar este capítulo, si Dios nos lo permite, e introduciremos el último capítulo del libro de Primera de Pedro. En el contexto general, Pedro ha estado enseñando acerca, o el tema principal de Pedro es la enseñanza de cómo vivir en medio de las pruebas y por qué las pruebas son tan importantes y por qué las pruebas son necesarias, por qué las pruebas deben ser parte de la vida cristiana, cómo debemos vivir, eso está en los capítulos 1, capítulo 2, capítulo 3, cómo vivir con las personas incrédulas, su esposo, su esposa, si son incrédulos, cómo vivir con ellos, qué dice la Biblia, qué nos enseña de esta forma de vivir. Y luego estuvimos enseñando todo esto por su causa, el versículo que marca todo eso casi hasta el final del capítulo 3. De hecho, hasta el final del capítulo 3 es el versículo 12, por causa del Señor, es del versículo 12 en términos formales, pero versículo 13 de capítulo número 2 en adelante, por causa del Señor, por causa de Él, en capítulo 2, versículo 13, por causa de vivir para su gloria, de vivir para Él, Él nos pide que vivamos de esta manera. La última enseñanza la tuvimos en el capítulo 4, en los últimos versículos de la sección del versículo 1 al versículo 12 y los últimos versículos del versículo 7 al 12 por mi hermano Alex. Estuvo enseñándonos particularmente acerca de estas verdades de la necesidad de vivir de una manera que agrade a Dios en medio de una sociedad que no quiere vivir de esa manera. Y ahora, introduciendo la parte que corresponde hoy vamos a estudiar del versículo 12 a versículo número 19, este es el contexto general, pero solo voy a detenerme de los versículos 12 al versículo número 14. El título de esta sección es Padeciendo como cristiano, según nuestra versión de Reina Valera, y creo que introduce correctamente lo que significa la vida cristiana en muchos aspectos. Hoy en día no es popular esa enseñanza. Hoy en día la mayoría de personas conciben la vida cristiana, y tristemente lo digo, obviamente no lo digo por nuestra iglesia, creo que nosotros tenemos una doctrina que nos ayuda a entender que las dificultades, las pruebas, las luchas, las cosas que pasan en nuestra vida, de la disciplina inclusive, ayer estuvimos estudiando eso en la hombradía, en el día con los caballeros, incluso la disciplina también es la gracia, es el amor de Dios, y en medio de las pruebas Él nos dice cómo debemos vivir, nos enseña de hecho a vivir de esta manera. Entonces, por supuesto, entendemos que esto es parte de la vida cristiana, pero muchas personas no. Muchas personas en el cristianismo le han vendido un cristianismo sin sufrimiento, un cristianismo no real. Un cristianismo donde no evalúan las consecuencias de ser cristiano, o sea, simplemente ser cristiano es pasarla bien, es tener buenas canciones y nos gozamos por la adoración, pero es más tener un concierto y yo salgo motivado, pero el lunes cuando vienen las pruebas, las situaciones difíciles, yo no tengo de dónde echar mano, y por eso el cristianismo a veces se vuelve más un amuleto, ¿no? Yo declaro y tengo que declarar y estar declarando todo el día porque las circunstancias apremian, entonces declaro que no estoy en esta situación, declaro que no, que las ventas van a mejorar, o si estás en un negocio, lo que sea, y las personas necesitan echar mano de la falsa doctrina de todas estas cosas para simplemente poder sostenerse en una vida de dificultades. Predicarle a una persona que Dios tiene un plan maravilloso para su vida, y cuando llega a la iglesia ve a las personas con sufrimientos, con problemas, con angustias, pues es como contradictorio, y ese es el punto acá en el fondo de esta enseñanza. Ahora, algunos dirán, bueno, pastor, entonces, ¿qué es la vida cristiana? ¿Es un mar de sufrimientos y de dolores? Bueno, la verdad es que no. La vida cristiana es una vida llena de gozo, de alegría, pero por la satisfacción que nos produce el obedecer la palabra de Dios y vivir para su gloria. Eso lo hemos explicado, y sabemos que la vida cristiana
tiene este componente de gozo en medio de las pruebas, tiene este componente de gozo en medio de las situaciones difíciles, tiene este componente de gozo de saber que nuestra alma está guardada en el Señor y que anhelamos su venida y que un día reinaremos con Él y nos produce ese gozo. Tiene el gozo de la satisfacción de vivir de una manera que agrada a Dios, que nos ayuda a vivir bien en el empleo, nos ayuda a trabajar correctamente, nos ayuda a trabajar para el Señor, nos ayuda a ver que la vida cristiana es productiva, es genuina, es sincera. Eso no significa, por supuesto, que no vengan dificultades. Eso significa que en medio de ellas Dios nos da el gozo. Esto introduce un poco el mensaje de hoy con una historia que quería traer acerca del incendio iniciado en Roma. Pedro está escribiendo, esta carta fue escrita unos años, seguramente un año o 2 años, unos años antes del incendio que Nerón inició en Roma. Nerón inicia un incendio en Roma para volver a reconstruir la ciudad. Es un tipo muy loco. Formalmente este hombre incendia casi media ciudad cuando la gente iba a intentar apagar las cosas ahí en la ciudad de Roma, pues su casa o sus negocios o lo que sea, el ejército, los soldados, mejor dicho, se metían e impedían que apagaran el incendio. Esto es demencia realmente. Y obviamente la gente no estaba ni confortable con Nerón, ni contenta con Nerón. Nerón realmente era un dictador, una persona bastante mala. Cantaba, algunos tienen esta expresión o esta idea de que Nerón cantaba mientras Roma ardía. Creo que en español creo que no hay un dicho de eso, pero en inglés hay un dicho que dice Roma arde mientras yo canto, es más o menos la idea. Y eso sale de Nerón. Nerón está tocando la lira, y se supone que ese es el instrumento que toca, y canta una canción mientras Roma arde. Sin embargo, al final de todo esto y sabiendo que la gente no estaba contenta con nada de eso, pues la culpa fue colocada sobre los cristianos. Los cristianos fueron acusados del incendio en Roma, no olviden ese detalle, y ya habían problemas con los cristianos por los inconversos que decían cosas como que ellos comen carne y beben sangre, haciendo referencia a la cena del Señor. Ahí en Marcos y Primera de Corintios, el Señor nos ha enseñado que este es mi cuerpo, esta es mi sangre y este es el nuevo pacto. Y los incrédulos decían, mira, los cristianos están comiendo carne humana y bebiendo sangre humana. Esto era una mentira, es obvio que es una mentira, pero esto era parte de las mentiras que los incrédulos habían colocado sobre los cristianos. También se acusaban a los cristianos de aquella época de vivir una vida lujuriosa por todo esto del ósculo santo. Y esto está repetido en Romanos 16, 1 Corintios, Tesalonicenses. Hay varios versículos donde el apóstol Pablo insta a la iglesia a tener una relación de amor, de comunión, expresando el gozo por un beso entre hermanos, un ósculo santo que significa darle la bienvenida agradablemente a una persona. Ellos decían, ellos viven una manera lujuriosa, miren, se besan y andan haciendo cosas malas. Esto era parte de los chismes incorrectamente en la iglesia primitiva. Por supuesto, mis hermanos, y lo hemos visto aquí en Pedro, cuando una persona, por ejemplo, la esposa creía en Cristo y el esposo no, pues imagínense el conflicto. El conflicto que se presentaba era porque en esa sociedad donde, y principalmente hoy en Oriente es así, la sociedad está sembrada en la paternidad, en la masculinidad, el machismo en términos formales en este contexto de la incredulidad, pues que su esposa no fuera sujeta a su religión era un tema crítico dentro de los hogares. Por supuesto, esto hacía que las esposas fueran pues maltratadas, se les acusara de que ellas no eran obedientes a los esposos, pero eso era falsamente. Todas estas cosas, pues Nerón las utilizó y dijo, mira, los cristianos encima de todas estas cosas que hacen, pues ellos son una secta judía. Había una crítica sobre el judaísmo, lo hablaban de una secta judía, y los cristianos son una secta judía. Antisemitismo era Roma no quería a los judíos, los cristianos son una secta judía, entonces ellos fueron los que quemaron Roma. Esto trajo, solo para contarles esta historia, esto trajo enormes problemas para los cristianos. Ya habían sido perseguidos por el judaísmo y ahora el Imperio Romano los perseguía. Historias de antorchas humanas para alumbrar los patios de los emperadores
usado para alimentar a los leones en el Coliseo. Muchas historias de esto. El libro de los mártires de Joe Fox menciona eso. Se les crucificaba solo por el hecho de congregarse, y muchas otras torturas atroces venían por culpa de la persecución de Nerón, luego que incendia Roma. Pedro, como les dije, Pedro escribe justo antes de estos hechos. Como Dios muestra su misericordia, cómo comportarnos en medio de eso. Nosotros no hemos sufrido, nosotros no hemos pasado por estas calamidades, no estamos siendo perseguidos hasta este nivel. Obviamente hablo de Bogotá. Recuerde que Colombia es un país que está dentro de la lista de los países que persigue el cristianismo. Hemos escuchado historias de misioneros que han sido torturados por la guerrilla, acusados de ser del gobierno de los Estados Unidos, cosas de ese estilo, cuando no es así. Pero nosotros acá en Bogotá, acá en Colombia, no hemos sufrido esto, no hemos sido perseguidos de esta manera, no hemos visto esta persecución tan seria, pero no significa que no somos perseguidos. Somos perseguidos cuando las personas hablan más de nosotros por testificar, las personas se enojan con nosotros por hacerlo. Eso, si usted ha predicado el evangelio en la calle, pues se va a notar que lo pueden insultar por eso. En el centro, ahí en el centro de Bogotá, cuando predicamos, pasaron muchas cosas, gente gritando, gente peleando y todo eso, y nosotros predicando el evangelio, gente que nos trató bien como gente que no nos trató bien. Entonces, todas estas cosas pasan ¿por qué? Pues por la predicación del evangelio de Cristo. En estos pasajes, el Señor, a través de Pedro, nos va a enseñar 4 cosas hoy vamos a estudiar solamente 2 de ellas, pero nos va a enseñar, número 1, que el sufrimiento debe ser algo que esperemos, o debemos esperar el sufrimiento. El sufrimiento es algo que debemos esperar. Número 2, debemos regocijarnos en medio del sufrimiento. Número 3, debemos evaluar el origen o la fuente del sufrimiento. Y finalmente debemos encomendar o descansar el sufrimiento a Dios, descansar o encomendar el sufrimiento a Dios. Hoy, como les dije, vamos a ver esperar y regocijarse en medio del sufrimiento. El título del mensaje, para los que están tomando apuntes, cómo enfrentar las pruebas, esperar y regocijarte. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su bendición. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por mis hermanos que fielmente, Señor, se conducen delante de tu palabra, Señor. Que se conducen, Señor, para ti, para tu gloria, para tu alabanza, para que tu nombre sea glorificado en medio de ellos, Señor. Y entendemos, Señor, que tu palabra dice que por esa razón, porque ellos quieren vivir de una manera que agrada, Señor, o porque queremos vivir de una manera que te agrada, vienen persecuciones. Y te alabamos, Señor, te alabamos porque es tu misericordia, es tu bondad y es tu gracia, Señor, la que nos sostiene, la que nos mantiene firmes, Señor. Es tu palabra, es el poder de tu Espíritu Santo morando en nosotros, es la salvación que nos has dado, Señor. Y te alabamos, Señor. Y esta mañana, Señor, encomiendo la vida de mis hermanos, sus vidas espirituales, Señor. Su concentración, Señor, en tu palabra, Señor, no en mis palabras, pero en la palabra que viene de tu palabra, en el poder de tu Espíritu, Señor. Úsame para bendecir, para edificar a tu iglesia. Tú lo has prometido, Señor, que has dejado pastores y maestros para la edificación de tu cuerpo, Señor. Usa a este hombre de barro, Señor, de polvo, para que tu nombre sea glorificado, tu nombre sea alabado y tu iglesia sea edificada, Señor. Te alabo y te doy gracias, porque a pesar de que hemos sido perseguidos, no hemos sido perseguidos como tu Hijo, no hemos sido perseguidos como los apóstoles, no hemos sido perseguidos como la iglesia perseguida, pero aún así, Señor, te damos gracias porque tú nos has protegido, nos has fortalecido y sabemos, Señor, que todo hijo tuyo, Señor, está pasando por dificultades en uno u otro sentido. Ayúdanos, Señor, esta mañana, Señor, a entender, Señor, o a esperar el sufrimiento y a regocijarnos en medio de él. Gracias por la vida de mis hermanos, gracias por lo que has hecho en sus corazones, gracias por las pruebas que estamos enfrentando, te alabamos, Señor, porque es por tu gracia, Señor, y si es por la disciplina, Señor, también te alabamos, porque ¿qué es hijo o quién es ese hijo que tú no disciplinas? Pues es uno que no es tu hijo, pero te alabamos porque a pesar, Señor, de saber que somos disciplinados y no nos gusta, Señor,
sabemos que es por tu amor, porque somos tus hijos. Bendícenos, Señor, esta mañana en el nombre santo de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19, y luego entramos en materia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por medio de ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Como les dije, hoy vamos a estudiar versículos 12 a 14 y entremos en materia aquí en versículo número 12. El versículo 12 introduce una frase muy hermosa, amados. La palabra es agapetos, mis queridos, en quien tengo ternura y compasión. Es la expresión que se tenía con una persona cuando cuidaba a un bebé. Es la expresión que tiene una persona cuando quería decirle a un bebé que lo ama, le dice agapeto. Era una forma de decirle al niño o al bebé cuando estaba cuidado con ternura, protegido. Era la nodriza cuidando al bebé. Y Pedro recuerda que va a hablar de cosas difíciles, pero nos recuerda que somos los amados, los cuidados. No los cuidados solamente por Pedro, pero los cuidados propiamente por el Señor. Por supuesto, esto es porque el sufrimiento es parte del costo de la vida cristiana. Déjenme mostrarles estos versículos. En Juan capítulo 15, versículo 18, no pierdan Pedro. De hecho, voy a pasar una hojita acá. Bien, vamos a Juan capítulo 15, versículo número 18. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo número 18. El Señor Jesucristo, dentro de toda esta predicación, de hecho esta predicación de Juan, o estas enseñanzas de Juan empieza el capítulo 13, se extienden hasta capítulo 17, y estamos ahí en medio, estamos en Juan capítulo 15, versículo 18, y dice, si el mundo os aborrece, Evangelio de Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, esto es Cristo hablando, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, no nos sorprendamos, y Pedro tiene que recordarnos en el amor que no nos debemos sorprender porque Cristo dice que el mundo nos aborrece y que si nos aborrece es porque nosotros le seguimos a él. De hecho, la palabra cristiano significa Cristo pequeño, significa un seguidor que va pisando donde Cristo pisa. Esto no es solamente de las bendiciones donde Cristo pisó, no es solamente de los milagros, no es solamente del gozo, no es solamente de la obediencia, es también del sufrimiento. El versículo 18 utiliza una palabra muy fuerte, aborrecer. Aborrecer es despreciar y desechar como basura. Esa es la expresión técnicamente acá. Y aquí está diciendo que el sistema aborrece a los cristianos. Aborrece a los cristianos por su enseñanza, aborrece a los cristianos por su vida de práctica, aborrece a los cristianos porque siguen la doctrina bíblica. Entonces no nos sorprendamos porque el Señor dice claramente, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, quizás un pasaje muy clave dentro de este concepto. Pablo a Timoteo, en su última carta a Timoteo, antes de ser entregado a la muerte, Pablo en 2 a Timoteo, capítulo 3, estuvimos repasando esto con los hermanos de evangelismo. Pablo, capítulo 3, Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, Pablo a Timoteo le dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente. La exhortación de Pablo a Timoteo es que tú deseas vivir piadosamente, el ánimo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, es decir, piadosamente no solamente para hacer obras, simplemente, sino para hacer las obras que Dios aprueba, las obras que son basadas en la fe en Cristo, por eso dice
vivir piadosamente en Cristo, padecerán persecución. Timoteo, hijo mío, a quien amo, quien eres mi hijo espiritual, dice Pablo a Timoteo. Si tú quieres vivir piadosamente en las obras que agradan a Cristo, padecerás persecución. Tendrás dificultades en tu vida. Tendrás situaciones difíciles, hijo Timoteo. Este es algo normal en la vida cristiana, hijo. No tengas temor de eso, porque eso pasa en la vida cristiana. Y es todos los que quieren vivir de una manera santa, de una manera piadosa. Juan, en Primera de Juan, ahí antes de Apocalipsis, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 13. Unas páginas antes de Apocalipsis. El apóstol, en su carta general, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 13, mire lo que dice acerca de este hecho. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Por supuesto, tanto Juan como Pedro, como Pablo, por supuesto, mencionan este hecho porque ellos han sido, vamos a decirlo así, víctimas de la persecución. No es un tema de años que ellos vinieron y después fueron perseguidos. Apenas iniciaron su ministerio, por lo menos Juan y Pedro fueron, sabemos la historia, fueron inmediatamente apresados, inmediatamente azotados, inmediatamente amenazados por predicar el evangelio. Y eso apenas unos meses después de Pentecostés, unos días después de Pentecostés. Incluso en el mismo Pentecostés fueron tratados de locos diciendo, mira, esa gente habla en lenguas, está toda borracha. Y lo que realmente estaba pasando era que era el testimonio del Espíritu Santo predicado a través de los idiomas. No, lenguas no son cosas raras, sino idiomas, inglés, francés, español, predicando para que todas esas personas que venían de España, de Francia, de Italia, de Alemania, escucharan el evangelio en su propio idioma, escucharan las verdades de la revelación en su propio idioma. De hecho, Cristo mismo, y ya lo leímos ahí en Juan, pero en Lucas capítulo 14, versículos 28 a 32, no tienen que ir allá, Cristo nos pide que evaluemos seguirle. Ninguno que va a construir una torre, recuerdan esta historia, ninguno que va a construir una torre empieza la construcción y después se da cuenta, ay, no alcancé a construirla porque va a traer vergüenza. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí en Lucas 14, 28 al 32. No vamos a la vida cristiana y después decimos, ay, y a mí no me dijeron nada de eso. No, la vida cristiana es una vida de evaluación de las consecuencias de ser cristiano. Por supuesto, nosotros hoy nadie nos dice eso, o sea, nadie nos predica diciéndonos, venga, es que van a venir dificultades. ¿Por qué? Bueno, porque a veces las personas piensan que eso es una mala enseñanza y no lo es, hermanos. No lo es. Obviamente ese no es el foco del evangelio. El foco del evangelio es nuestra condenación, que estamos sin Cristo, estamos perdidos por nuestra consecuencia pecaminosa, estamos perdidos porque nuestra vida de pecaminosidad nos va a llevar al infierno, pero Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, y esa promesa la confirmó en su resurrección. Es decir, la resurrección manifiesta el hecho de que Cristo dijo verdad, y si él dijo verdad, entonces yo debo creer en él, porque él dijo, todo el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el mensaje central del evangelio. Sin embargo, mis queridos hermanos, no podemos decirle a las personas que Dios va a solucionar todos sus problemas y que salga con casco por las mañanas, porque las bendiciones van a caer de tal modo que le van a descalabrar de tantas bendiciones que va a recibir. Eso no es así. Y no es así, no porque Dios no nos haya bendecido. Efesios 1:3 dice abiertamente que nos bendijo con toda bendición, pero toda bendición espiritual. El principal propósito es que vivamos de una manera agradable al Señor. Pero en medio de eso vienen las dificultades, y las personas deben entender que la vida cristiana es una vida de dificultad. ¿Por qué? Pues porque hay que vivir conforme a la voluntad de Dios. Nuestra carne no quiere hacer eso. Nuestros deseos pecaminosos no quieren hacer eso. O sea, la primera lucha es con uno mismo. Pero después tus amigos no quieren que tú vivas así. Tus familiares no quieren que tú vivas así. Las personas en la sociedad, si tú llegas a enseñar que es necesario ser honesto en un mundo de oscuridad como el que estamos viviendo, que es necesario orar por nuestros gobernantes en lugar de ir a romper cosas, pues eso es antinatural. Eso es antisocial desde la perspectiva de la sociedad contemporánea, por supuesto. Es ir en contra del mundo.
Si tú eres una persona que trabaja honestamente en tu oficina y alguien te pide, venga, es que o toca hacer esta vueltica y hacerlo así, tú dices no, o toca decir estas mentiras, tú dices no, la gente dice, es que tú eres un mal empleado porque es que tú no sigues las normas de nuestra empresa. Hermanos, eso trae sufrimiento, ya sea porque te echen, ya sea porque tus amigos ya no quieren estar contigo, ya sea cualquier razón. Si eres una persona con un esposo, una esposa inconversa, una persona que no conoce de Cristo y quiere vivir una vida pecaminosa, tomando y bailando y haciendo, y tú ya no quieres hacer eso porque ya sabes que el Señor no te pide, vas a tener que confrontar ciertas situaciones que no son de pelea ni nada de eso, pero vas a tener que decir, mira, yo no puedo hacer eso, no puedo vivir de esa manera, y eso va a tener cierto conflicto. Ruego al Señor que nos ayude específicamente a los esposos y esposas a vivir de una manera piadosa y que Él siga cuidando sus vidas. Pero eso trae dificultades. Y esto es lo que Pedro dice acá introduciendo, amados. No desconoce en ningún momento que necesitamos de reconocer que Dios nos ama, que Dios nos cuida y que Dios es tierno con nosotros. O sea, es la forma de decir cariñosamente, vamos a hablar de cosas difíciles, pero Dios te ama. O sea, no estás solo en esto. Amados, no os sorprendáis. La primera exhortación acá de Pedro, en esto después de amados, es que no nos debemos sorprender. El evangelio de Cristo puede ser ofensivo para muchos y producir persecución. Predica el evangelio, habla de Cristo, confiesa de Cristo y eso puede traer sufrimiento, puede traer persecución. Y acá dice, amados, no os sorprendáis. No piense que cuando usted hace eso y las personas se devuelven en mal, con mala actitud, debe sorprenderte. Uy, ¿por qué me pasa esto? No. Pedro está diciendo, no se sorprendan de eso. No tengan como esta actitud de decir, uy, ¿por qué pasan estas circunstancias? Yo no esperaba estas circunstancias. No, hermanos. Si tú enseñas, si tú vives, si tú quieres predicar las buenas nuevas del evangelio, si tú quieres llamar al arrepentimiento como el Señor lo hace, pues obviamente debe venir. Y acá dice que no debemos sorprendernos que vengan situaciones. Segunda de Corintios, acompáñenme ahí. Vamos a pasar por varios pasajes que nos ayudan a entender estos conceptos. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo número 15. Segunda de Corintios 2. Ayer estuvimos estudiando Segunda de Corintios en los hombres, una carta muy, muy linda. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 15 y 16. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 15 al 16. Pablo dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Para las personas que entienden que predicamos el evangelio, que aman la palabra de Dios, que quieren vivir conforme a su voluntad, somos olor grato. Mejor dicho, olor grato significa que cuando nosotros hablamos del Señor, eso alegra como un perfume que trae gozo, que trae, qué rico olor, es esta idea. ¿Por qué? Porque hablamos de Cristo, porque compartimos de Cristo, pero estos son para los quienes, versículo, para los que se salvan. Para mis hermanos, para los que quieren escuchar las buenas nuevas, para los que quieren conocer del Señor. Para ellos, esta predicación, esto que nosotros hablamos de vivir en santidad, de que debemos arrepentirnos, de que debemos vivir con gozo en medio de las dificultades, para ellos es qué gozo, qué alegría. Esto es un grato olor. Huele bien esto cuando hablamos con hermanos que nos animan y nos exhortan a vivir de una manera agradable a Dios, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, aunque para Dios sigue siendo olor grato, para los creyentes y para los incrédulos no necesariamente. Miremos el versículo, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Wow. Pablo es muy gráfico en esto. Si uno toma ese versículo así y lo lee tal como está, digamos, está diciendo que huele mal. Mal al punto de oler a muerto, o sea, no es un olor agradable. Para Dios es olor grato cuando nosotros predicamos a los creyentes o a los incrédulos. Para Dios sigue siendo olor grato, pero para los que se pierden es olor de muerte. Es desagradable escucharlos. O sea, cuando nos escuchan es como, wow, es como oler algo feísimo y dice, apártate, yo no quiero escuchar eso. Es muy gráfico Pablo aquí, a esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos a olor de vida para vida. Este es el punto, este es el foco de la predicación del cristiano. Para algunos el cristianismo no tiene
intermedios. O estás con el Señor y vives para su gloria, o estás en el mundo y vives para ellos. En la guerra de secesión en los Estados Unidos, Carolina se dividió en dos. De hecho, está dividida hoy en dos, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Y había un hombre que vivía en la frontera entre Carolina del Norte y del Sur y se vistió de aquí para acá con la bandera de los confederados y de aquí para allá con la bandera de los que iban a liberar, los que estaban de parte de los Estados Unidos o peleando por los Estados Unidos. A esta persona, a su casa, le disparaban de ambos lados. O sea, no solamente le disparaban los confederados, sino los que estaban a favor de los Estados Unidos también le disparaban. ¿Por qué? Porque uno no puede vivir con un pie en ambos lados, porque de ambos lados va a recibir disparos. Es lo que dice aquí. Si tú eres un creyente que predica la palabra de Dios, pues para los salvos eres olor grato, pero para los otros eres un olor apestoso. Eso es lo que significa, olor de muerte para muerte. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no podemos estar y nos gozamos porque muchos han escuchado. Hermanos, les pido por favor que estén orando. Dios está haciendo grandes cosas ahí en medio de la familia García y en la casa de la esposa de mi hermano Wilson. El día viernes tuvimos 41 personas viniendo a escuchar el Evangelio y ya hemos tenido varias reuniones con ellos. Dios está haciendo algo grande allí. Por favor, no olviden orar por ellos. Y nos gozamos por esas personas que quieren escuchar el Evangelio, que quieren escuchar las buenas de Dios, pero sabemos que algunos no quieren. Ese es el punto aquí. No hay mitades en esto. No hay que algunos quieren y están ahí en la mitad. No, algunos quieren y algunos sencillamente se apartan. Y esto es lo que dice Pedro. No nos sorprendamos. Volvamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, no os sorprendáis. Acá dice del fuego de prueba. Pirosis es donde pira era el elemento donde se funden los metales. Tiene dos conceptos aquí. O sea, Pedro quiere enseñaros dos cosas aquí. Número uno, fuego de prueba tiene dos sentidos. Una situación difícil, dolorosa, y una forma de purificación. Proverbios habla bastante de eso, que se prueban los metales. Pedro, de hecho, aquí en el primero de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, ya lo vamos a mirar. Pedro también habla de la purificación como metal. Técnicamente lo que está diciendo aquí Pedro, y creo que Pedro está pensando en Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 3, ya lo vamos a mirar, pero acá la expectativa de Pedro es que hay dos sentidos. Uno es una situación difícil, una situación dolorosa. Este es el fuego de prueba. Por supuesto, si, como la introducción que les hice de Nerón en Roma, pues ser una antorcha humana no es agradable. Alimentar a los leones con tu propia vida no es agradable. Y muchas otras cosas terribles que les pasaron a los cristianos en los 2 o 3 primeros siglos de la iglesia y posteriormente en el tiempo de la Reforma. Bueno, siempre han sido perseguidos por una u otra razón. Y Pedro está teniendo estos dos sentidos acá. Por un lado, es una situación difícil que nosotros no debemos sorprendernos que ha venido. Pero tampoco debemos olvidar que esto nos ayuda en la purificación. Aquí mismo en Primera de Pedro, capítulo 1, una página atrás, en mi Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, Pedro ya lo había dicho. El versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis. Alegráis es porque todas las cosas anteriores de que tenemos una herencia incorruptible, inmaculada, inmarcesible, reservada por Dios en nosotros y está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, nosotros nos gozamos en eso. Amén. Nos tenemos un gozo, una alegría de que esta herencia está preservada a pesar de cualquier cosa que pase en esta tierra. Dios tiene esta herencia para nosotros. No depende de nosotros, no depende de nuestros esfuerzos, no, depende de Él. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Mira cómo Pedro expresa, Pedro está saliendo de la cárcel. Mira, a Pedro le dan una pela ahí en Hechos, luego lo meten a la cárcel. Lo liberan de la cárcel. Bueno, un ángel lo libera. Los hermanos oran, después predica y después los siguen persiguiendo. Sus amigos van a ser muertos. Esteban va a ser muerto. O sea, tiene una y otra cosa y uno diría, ¿y esto cuándo acaba? Y a veces cuando, no sé si les pasa, quizás soy yo por mi cobardía a las inyecciones y a todo, pero cuando me van a aplicar una inyección a mí se me pasa como eterno el tiempo.
sea, como que cuando me van a aplicar la inyección y la inyección. Y realmente cuando me aplican la inyección, a veces ni siento cuando me la aplicaron. Entonces yo digo, vea, esto, porque a veces la prueba lo hace uno como estar más consciente de todo lo que está pasando. Pero Pedro lo explica acá como, ¿sabes qué? Esto es un poco de tiempo. La palabra de hecho poco tiempo, como lo explicamos hace unos quizás años atrás, la palabra poco tiempo está haciendo referencia a casi que a un elemento insignificante. O sea, es un tiempo que realmente no vamos a tener mucha memoria de él. Entonces dice, en lo cual os alegras, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ya Pedro lo había dicho, recuerde que es el tema central de la carta, para que sometida a prueba vuestra fe. Entonces, mis queridos hermanos, ¿por qué vienen los sufrimientos y las aflicciones? Para saber en quién hemos creído. Para saber si creímos genuinamente en Cristo para vida eterna y salvación o simplemente creímos en Cristo porque teníamos una necesidad apremiante de que me solucionara un problema. O sea, si yo he creído en el Cristo de la Biblia o en el Cristo bombero que algunas personas enseñan fuera de las iglesias de sana doctrina. ¿En quién has creído? En el Cristo que te sostiene aún más allá de la muerte. Estoy citando Salmos 48, último versículo, que es el versículo 14, que Dios es Dios nuestro que nos guiará aún más allá de la muerte. ¿En ese es el que estás confiando en medio de la prueba o estás confiando en el que alguien te dijo que te iba a solucionar el problema? Ese es el punto de Pedro acá. Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Yo no sé si hemos visto la fe en el Señor con este precio. O sea, que nosotros, Dios nos ha dado esta fe preciosa para confiar en Él y esta fe es más preciosa que cualquier bien, en este caso, metal precioso como el oro. Es más preciosa. ¿Por qué? Porque nos sostiene aún más allá de la muerte. Sin embargo, el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, la fe no es perecedera, el fuego es el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Señor, tú me has dado fe y esta fe me ha sostenido en mi vida. Hemos perseverado en gracia y misericordia por la fe que tú has puesto en mi vida, no por mis obras, no por mis esfuerzos, no por mi forma de vivir, es porque tú has puesto esta fe y me has ayudado a vivir en tu gracia. Pedro está recordándonos esto aquí. No pensemos que este fuego de prueba es algo que no tenemos que pasar, debemos pasarlo. Vamos a Malaquías, capítulo 3, versículos 1 al 3. Malaquías, si no lo encuentra, pregúntele a la esposa dónde queda Malaquías, ¿cierto? Pues solo Malaquías, capítulo 3, versículos 1 al 3. Malaquías, capítulo 3, versículo 1 al 3. El último libro de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 3, versículos 1 al 3. Déjeme mostrarle esto. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. Y está hablando del Señor. Está hablando de Cristo, que Él va a purificarlos, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Básicamente es una pila, los que lavaban en aquella época lavaban como en piedra. Entonces es el que hace esto para sacar la mugre. Por supuesto, la ropa no se queja por eso, porque es inerte, pero pues es la idea de que va a estar quitando, y eso tiene la idea de que es doloroso, no es fácil, mejor dicho. De hecho, fuego purificador es de salvación. Hay dos fuegos acá en Malaquías. Fuego purificador, en este caso, que es el Señor quien nos purifica y nos lava. O sea, estás pasando por pruebas, amén. ¿Por qué? Porque Él no está purificando. Ya después miramos cuál es la fuente de las pruebas, pero aquí el punto es que el Señor mismo nos purifica, versículo 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata. O sea, este fuego es para perfeccionar. Estas pruebas que tenemos hoy en día es para perfeccionar. Esto es lo que Cristo está haciendo, es como el que toma las monedas de plata o la plata en general y la limpia para dejarla pura, para que sea una plata valiosa. Esa es la idea. La plata, estoy haciendo referencia al metal, porque limpiará a los hijos de Leví, específicamente que está hablando el sacerdocio, los afinará como a oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Es decir, esto nos ayuda a tener una verdadera adoración a Dios. ¿Qué? Las pruebas.
Las situaciones difíciles nos ayudan a mirar al Señor. Señor, te alabamos, te glorificamos porque aún en medio de las pruebas nos sostienes. Este es el fuego purificador. Pero en Malaquías 4 tiene un fuego condenador. Malaquías capítulo 4, versículo 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Este es un fuego condenador. Pero para nosotros, los hijos de Dios, para los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor de la gloria, es un fuego purificador. La prueba es un fuego que nos purifica. Volvamos a Primera de Pedro, estamos ahí avanzando en Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. La palabra sobrevenido es sorpresivamente, no sorpresivamente de la idea de que no lo esperábamos, sino sorpresivamente, me he dicho, si es de que no lo esperábamos, o sea, no estamos buscando la prueba, sino que nos llega la prueba, ¿cierto? No es que estemos ahí parados y esperando, venga, voy a estar pendiente a qué horas viene la prueba. No, vamos caminando en nuestra vida cristiana y ¡tum!, nos llega la prueba. Esa es la idea. Pero no nos sorprende porque sabemos que la prueba va a llegar, no sabemos cuándo. Esa sería la parte de os ha sobrevenido. Entonces viene de situaciones que no esperábamos. Hoy en día más comúnmente la enfermedad. Hoy en día más comúnmente el desempleo, las presiones en el trabajo, todas estas cosas que se vienen dando, hermanos, estas situaciones que estamos viviendo acá en Bogotá, por las cuales debemos estar orando y predicando con más ahínco el evangelio para que las personas se conviertan. O sea, no es solamente qué malvados son. Sí, claro, son gente malvada, pero nosotros debemos predicarles porque a eso nos ha llamado el Señor. Un día, hacía un tiempo, hace unos años atrás, nos robaron varias veces en la iglesia, como 2 o 3 veces casi que seguidas en la iglesia, y una hermana le dijo al pastor Juan Jarvis, bueno, pastor, vamos a poner electricidad en las rejas de la iglesia, porque se subían por las rejas y pues se colaban en la iglesia. Entonces, no, vamos a poner electricidad para que no se nos metan los ladrones. Entonces el pastor Juan le dice, no, es que no nos llamó Dios a electrocutar a los impíos, sino a testificarle a los impíos. Pero a veces pensamos así, ¿no? Bueno, venga, ¿cómo resolvemos este tema? O pongamos algunas cercas eléctricas a ver si estos caen. Pero el Señor nos llamó, fue a predicar en medio de estas circunstancias. El versículo 12, y sigo adelante, como si alguna cosa extraña, la palabra aquí, a cosa extraña, parece ser que ser perseguidos es el punto más alto que tiene en la vida cristiana o en la vida piadosa. O sea, cuando uno quiere vivir más piadosamente y está viviendo más piadosamente, parece ser que la persecución es el punto más alto de eso que puede pasarnos. Que es como el pináculo, es la parte más representativa. Si estás queriendo saber si estás viviendo correctamente, pues la persecución parece ser el punto más alto. La gente que te injuria, que te calumnia, que pelea contigo, que está diciendo cosas. ¿Por qué? Parece ser que es la forma normal de la pirámide donde nosotros queremos vivir más piadosamente. Tesalonicenses, acompáñenme ahí, primera de Tesalonicenses, unas páginas atrás, capítulo 3, versículo 4. Primera a los Tesalonicenses, hablando de este tema, capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra, porque también estando con vosotros os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones. Estoy en primera de Tesalonicenses 3:4, como ha acontecido y sabéis. Pablo ya había hablado a los tesalonicenses que iban a pasar tribulaciones, dificultades, angustias. Segunda de Timoteo, capítulo 2, o solo para volver a tomar este tema de vivir piadosamente y las consecuencias. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Bueno, de hecho todo el capítulo, pero capítulo 2, versículo 3, tú pues sufre penalidades como ¿qué? Como soldado. No, bueno, yo no fui al ejército, pero los que fueron al ejército saben que cuando uno está en el ejército, pues no es bien tratado, o sea, le toca trasnochar, le toca levantarse, le toca bañarse con agua fría, le toca hacer ejercicio, le toca ser disciplinado, le toca obedecer, y no es porque sí, qué bueno es mi comandante o lo que sea la dirección, sino porque le toca, si no lo meten a la cárcel. Entonces,
Pablo le dice a Pedro, a Timoteo, mira, Timoteo, sé como un buen soldado, sufre aflicciones, bien soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Este es el punto entonces, que debemos sufrir aflicciones, incluyendo las situaciones difíciles en la vida. Y por supuesto, ya leímos 2 Timoteo 3:12. Entonces, volvamos a Pedro acá y pasamos versículo 13. Sino gozaos. Y acá introduzco entonces el siguiente punto. El primer punto es espera el sufrimiento. Espera el sufrimiento. El segundo, regocígate en el sufrimiento. Pedro casi no utiliza imperativos, es un tema gramatical, lo siento si los aburro con eso, pero Pedro no utiliza mandatos continuamente. Pedro más utiliza exhortaciones y ánimos a partir de otro tipo de verbos. Pero en este pasaje en particular, Pedro utiliza la mayor cantidad de mandatos posibles. Por ejemplo, no os sorprendáis es un mandato. O sea, Pedro está diciendo, no se sorprendan, no tienen por qué sorprenderse, esa es la idea. Y ahora en el versículo 13, gozaos es otro mandato. O sea, no le estoy pidiendo que se goce, sino le estoy ordenando que se goce. Esto es muy interesante, ¿cierto? Porque ¿por qué nos tiene que pedir por obligación que nos gocemos? Porque así son las pruebas nos quitan el gozo. Las pruebas no nos dejan como estar con ese gozo, esa alegría, de ese disfrute, pero Dios nos dice, gózate en medio de las pruebas. Dice el versículo 13, sino gozados por cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo. Qué visión de Pedro, hermanos. La verdad es que es una visión que a mí me cuesta, o sea, te lo estoy muy, muy sincero. Me cuesta entender cómo gozarme en medio de los padecimientos que Cristo sufrió. O sea, los padecimientos de Cristo no está hablando de los padecimientos previos a Getsemaní, como que pues le tocó lidiar con los apóstoles o con los fariseos. No, está hablando de los padecimientos asociados directamente de Getsemaní en adelante. O sea, al punto de que sus oraciones eran como gotas y su sudor era como gotas de sangre. O sea, de ahí en adelante, estos padecimientos es la referencia de Pedro acá. O sea, Pedro está diciendo, si tú sufres como él sufrió, los dolores, los azotes, pues gózate en eso. Por supuesto no hemos llegado allá. Digo, técnicamente no sé, no conozco a ningún hermano que haya sido azotado por Cristo. A veces escupido, sí, conozco eso, que lo intentaron robar la Biblia, que la gente le gritó, que le lanzó algo, sí, pero no al punto de los padecimientos de Cristo. Pedro está diciendo que si este es el punto más alto de la vida cristiana, pues gózate. Gózate porque eres partícipe como Cristo de los mismos padecimientos. O sea, gozados es, no es una idea solamente de que por si quieres, es una orden. Gózate. Por supuesto, esto es inaceptable para los que no tienen esperanza, los que no tienen a Dios en su corazón. ¿Cómo es que ustedes están predicando que uno está sufriendo y tiene que estar gozoso? Pues sí, porque Dios lo dice. Dice que debemos gozarnos. Pero para nosotros los que hemos puesto nuestra esperanza, que está en el cielo y cuyas recompensas eternas, solo hay un recordatorio de que esto solo es un recordatorio de que vivimos en una tierra extranjera. Nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí. Y estos padecimientos son un recordatorio de que esta no es nuestra tierra. Que si estás amañado aquí en esta tierra, pues desamáñate. Que si estás muy acostumbradito a vivir en esta tierra, pues desacostúmbrate porque esta no es tu país. Esta no es tu patria. Tu expectativa no está aquí, hermanos. Nuestra expectativa está en la gloria. Y esto es un recordatorio de eso. Pedro nos dice eso. Y nos dice de la siguiente manera: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación, hablando de su segunda venida, para ser más preciso, de su gloria os gocéis con gran alegría. Al tiempo final, en donde las cosas se ponen peores, le llamamos tribulación, y gran tribulación, esto es una calamidad. Calamidad desde la perspectiva de la forma en que la gente quiere vivir, porque Dios siempre les sigue dando oportunidades. Pastor Wilson estuvo enseñando profundamente acerca de estas verdades de que Dios está dando oportunidades. De hecho, creo que varios mensajes, por lo menos los que recuerdo, varios mensajes están hablando de las oportunidades que Dios nos da en el libro de Apocalipsis. O sea, Dios no quiere la condenación, no quiere que las personas se pierdan. Dios está dando oportunidades. Esto es lo que Dios está enseñando.
Pero en medio de esas calamidades la gente no quiere. Y nosotros rogamos, Señor, ten misericordia. En estos días, hermanos, viendo todas estas cosas que pasan ahí por la televisión y noticias, viendo cómo nosotros rogamos, Señor, ten misericordia de nosotros. Oramos anoche, Señor, ten misericordia. Oramos por nuestros hermanos que están ahí en Transmilenio, Señor, ten misericordia de ellos, protégeles. Y conocemos que Dios ha sido misericordioso con nosotros, protegiéndolos. Los ha cuidado, el Señor los ha bendecido, por supuesto. Algunos tienen, pues por la exposición, pueden tener COVID y cosas de esas, pero Dios los ha protegido, los ha cuidado, los ha bendecido. ¿Por qué? Porque nos gozamos. En este caso, en esta tierra, pero cuando Él venga nos gozaremos plenamente con Él. Todas las injusticias se acabarán. Todas las situaciones difíciles en la vida de las personas se irán. Las dolores y las angustias producto del pecado y la injusticia habrán desaparecido cuando Él llegue. Entonces nos gozaremos. Estas angustias resulta que son temporales y son tan efímeras, como dice Pedro en Primera de Pedro, en el primer capítulo, son tan efímeras que para nosotros va a ser un recordatorio vago de los sufrimientos. Claro, ahorita no. Ahorita parece que es como que estamos en medio del horno. Pero para el Señor, hermanos, y cuando estemos con Él, realmente va a ser como, casi ni me acuerdo de esto. Y esto es lo que dice acá, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis, de nuevo acá, con gran alegría. Seamos participantes de los padecimientos de Cristo, porque si padecemos con Él, también seremos juntamente glorificados con Él. Romanos 8, 17 y 18. Acompáñenme allí. Romanos 8, 17 y 18. Pablo, animando a la iglesia en Romanos 8, 17 y 18, dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, para que recibamos la alegría, el gozo que produce una vida de satisfacción, una vida que está plena, una vida llena de gozo y de alegría. Si somos vituperados, si seguimos adelante entonces, versículo 14, si sois vituperados. Ahora, a veces Pedro, esto introduce un evento condicional. A veces no somos vituperados, a veces sí. Entonces Pedro dice, si cuando predicas y sois vituperados, cuando quieres vivir conforme a la voluntad de Dios y sois vituperados, vituperados es una palabra interesante, es que las personas quieren hacerte daño voluntariamente. O que quieren voluntariamente infligirte dolor para que cambies de opinión. El vituperio es la idea de que la persona se arrepienta para hacer lo que el que le está causando el vituperio, quiere. O sea, que la persona blasfeme. En términos de Job, capítulo 2, versículo 9, es la esposa de Job diciéndole, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. O sea, a veces las circunstancias producen esta sensación de dolor y dice, ¿qué voy a hacer? Y a veces nos alejamos de Dios. Pero Dios dice, si sois vituperados, por el nombre de Cristo sois bienaventurados. Esta es parte de la parte final y conclusión de este mensaje acerca de gozarnos. Si nosotros somos vituperados por el nombre de Cristo, doblemente dichosos. La traducción acá de Reina Valera es muy correcta. Sois bienaventurados. Es un plural. O sea que hay mucha y más bienaventuranza, más gozo, más bendición, más alegría. ¿Por qué? Porque somos vituperados por el nombre de Cristo. Hechos 4:12 produce Hechos 5:41. Esa fue mi conclusión acá. Hechos 4:12, todos lo sabemos ese versículo, ¿cierto? Porque en ningún otro, dice claramente la palabra, en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro, estoy en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es la predicación. Ese es el mensaje de salvación. ¿Pero qué produce ese mensaje? Pues produce Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Así nos llamaban hace años. Los del camino o los del nombre. Si yo predico que en ningún otro hay salvación, entonces debo gozarme de ser tenido por digno de ser agredido por la causa de Cristo. Hechos 4:12 produce Hechos 5:41. Somos bienaventurados cuando somos vituperados por la causa de Cristo.
porque el glorioso, estoy volviendo a Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Muy interesante ese versículo. Dice, dos elementos, gozo y descanso, se producen cuando somos vituperados por la causa de Cristo. El primero es el gozo que ya habíamos dicho, gozados, pero acá dice que porque el glorioso Espíritu de Dios reposa. Ahora, reposa no es preciso porque nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, o sea, no está diciendo, el Espíritu Santo mora en nosotros, es la expresión que estoy buscando. El Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces la expresión de reposa no está diciendo que viene y baja y queda sobre nosotros, no, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo adentro. ¿Me siguen en eso? O sea, el Espíritu Santo, Pedro no está diciendo que es que porque cuando soy vituperado, entonces el Espíritu Santo baja y reposa en mí. No, no, no. Lo que está diciendo Pedro es que cuando somos vituperados, somos bienaventurados porque el Espíritu nos da reposo. En términos formales, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, nos ayuda en medio de la dificultad. No olvide eso, hermano. Cuando usted está pasando dificultades, sepa que no está solo en eso. Sepa que el Espíritu Santo le está dando la fortaleza, el ánimo, el deseo de vivir de una manera santa. El Espíritu Santo reposa sobre nosotros, nos da descanso. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, ya ustedes lo saben. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mis queridos hermanos, este es el deseo que nosotros debemos tener. Regocíjate en el sufrimiento, porque en este gozo que trae el ser vituperado por Cristo, trae también el reposo, la paz, el descanso que Cristo ha prometido. Cierro con esta conclusión, es la conclusión de Pedro, no la mía. Ciertamente, por seguro, de parte de ellos, él es blasfemado. ¿Por quiénes? Por los que nos vituperan, nos agreden, blasfeman el nombre de Dios. De parte de ellos, él es blasfemado, pero por nosotros, glorificado. Hechos 7:51 al 60 y termino allí. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 51 al 60. Esteban, lleno del Espíritu Santo, predicando en el poder del Espíritu Santo, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que os anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién a vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas palabras que glorificaban a Dios, alzaban el nombre del Señor, decían amén. No, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero estaban llenos del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Qué especial esto. La predicación con gozo, con alegría, en el poder del Espíritu Santo, glorifica al Señor y nos deja ver su gloria. Y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está de pie. Acá no dice de pie, pero es la idea. Está de pie delante de Dios, está ahí mirándome, confirmándome, esperándome, siendo testigo de estos padecimientos. Esto no es exclusivo de Esteban, hermanos. Esto es para todo cristiano que predica con sinceridad y amor su palabra, con gozo, con verdad. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron uno a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba, oraba, y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esta es la oración de gozo. Recibe mi espíritu, quiero estar contigo. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado.
esto generó el gozo. Mire, no generó una actitud de rechazo de Esteban. No pidió que descendiera fuego del cielo, que bien merecido lo tenía. No. Pide para que Dios no les tenga en cuenta este pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto no es un apedreamiento de Esteban. Esto es un apedreamiento del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien testifica. Y habiendo dicho esto, durmió. Mis queridos hermanos, ánimo en medio de las pruebas. Ánimo en medio de la persecución. Gózate, gózate. Gózate porque el Señor lo ordena. No lo hagas solamente como algo que te toca, no, Dios te pide que te goces en medio de las pruebas. Vamos a dar gracias y a orar. Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta mañana y por tu palabra, que es viva, es eficaz, Señor. Ruego, Señor, por mis hermanos, por sus vidas espirituales y por todos los que pasan persecución por tu causa. Te pido que les fortalezca, Señor, les anime, Señor. Y gracias, Señor, porque al nivel, Señor, de mis hermanos de la iglesia primitiva, Señor, no hemos sufrido. Tu nombre ha sido glorificado en nuestras vidas, tu fe que nos regalaste, Señor, es más preciosa que el oro. Y todas estas cosas, Señor, han venido a ser una tremenda bendición en nuestra vida, eterna bendición. Y te alabo por esto, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por todo esto que nos has dado, Señor. Ayuda a la iglesia, Señor. No solamente a Nueva Vida, pero a tu iglesia, Señor, a estar fortalecidos en medio de las pruebas y a gozarnos, Señor, de ellas. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu amor. Suplicamos tu bendición en el nombre santo.